Tutieu envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, les desea un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Anteriormente vimos la cálida cena familiar, donde la señora Lan, Uri y Tutu finalmente compartieron la mesa después de días difíciles. El episodio de hoy comienza a medianoche cuando una fiebre inesperada rompe esa tranquilidad. Yuri se apresura a ayudar y la señora Lan corre bajo la lluvia para guiarlo. Los acompañaremos durante toda la noche en casa y en la clínica, donde el amor se muestra en toallas azules, vapor de jengibre y manos firmes. Presten mucha atención y no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. La medianoche se parte en dos como un hilo que se rompe. Uri se despierta sobresaltado por un calor que no pertenece a la habitación. Proviene del cuerpo de la mujer que yace a su lado. Toca su mejilla. Fuego. Un fuego que se esconde entre las vigas y se propaga poco a poco. Tutu. Su voz es apenas un suspiro. No hay respuesta, solo un leve sonido y el débil movimiento de su respiración bajo la manta. La lámpara del tocador lanza un óvalo solitario de luz. La lluvia acaricia las contraventanas con dedos finos. Uri busca torpemente el termómetro. Busca razón, busca algo. El número aparece en rojo. Su pecho se contrae. Hay una llamada que conoce de memoria, aunque nunca la ha hecho. Con los dedos temblorosos marca. El timbre suena 1 o 2 veces. Uri. La voz aún somnolienta ya suena firme. Lo siento, señora. Ella está ardiendo. No sé. ¿Hervir agua? La señora Lan responde con la calma de quien ya ha tomado una decisión. Siéntala con cuidado. Voy para allá. La línea se corta. La casa exhala. Uri coloca una segunda almohada bajo los hombros de Tutu, acomoda la manta a los lados y corre a la cocina. La tetera. El gas chispea, prende. El jengibre sobre la tabla. El aroma sube fuerte, cálido, urgente. Pasos chapotean fuera en el callejón. El cerrojo se abre. La señora Lan aparece en el umbral, el cabello salpicado de lluvia, y la lámpara de tormenta convierte la entrada en un círculo color ámbar. No desperdicia una palabra. Se quita el abrigo. Coloca la palma en la frente de su hija, leyendo el calor como un mapa que ha memorizado toda la vida. ¿Hace cuánto? Unos minutos, quizá más. Después de cenar, dijo que estaba cansada. Pensé que era por la sopa fría. 2 toallas limpias. Su voz no es dura, pero pesa como la gravedad misma. Uri se mueve aliviado de tener algo que hacer. Agua caliente. Un poco de agua fría. El vapor se eleva. La señora Lan moja la toalla, la exprime, la coloca sobre la frente. Cuando se caliente, cambias. Mira 1, 2, 3, cambia. Encuentran el ritmo. Un entrenamiento silencioso. Calor. Cambio. Respirar. Calor. Cambio. Respirar. Afuera la lluvia golpea el techo de zinc como un tambor. Dentro, la habitación se reduce a manos y tela. Entre los sonidos suaves, la señora Lan tararea una melodía que ni ella reconoce. Tutu se mueve, las palabras le salen entrecortadas. Toalla azul. La señora Lan se detiene, los ojos se iluminan con un recuerdo más físico que pensado. Cruza la habitación, abre su bolso y desabrocha un compartimiento pequeño. Saca un pañuelo desteñido azul gastado en las esquinas. Este susurra: cuando era niña calmaba los truenos para ti. Uri la observa mientras moja el pañuelo con suavidad, como si despertara a un pajarito. El azul se posa sobre la frente ardiente. Las arrugas de Tutu se relajan. Un suspiro más largo, más liviano escapa. Siempre son las cosas pequeñas, dice la señora Lan, apenas más alta que el sonido de la lluvia. Nunca subestimes el pañuelo de una madre.
Yuri asiente atrapado entre el miedo y la admiración. «Dígame qué hago ahora». Agrega agua antes de que la tetera se quede vacía. Abre un poco la ventana para que corra el aire, pero sin dejar que entre corriente. Si se corta la luz, la electricidad se apaga. Solo queda una vela y 2 sombras clavadas en la pared. La lámpara de tormenta sostiene el resto. La habitación se vuelve un escenario de papel donde todo lo importante está al alcance de la mano. «Bien», dice ella con calma, como si hubiera ordenado el apagón. «Para esto no hace falta mucha luz». Mantienen el ritmo. Uri exprime. Ella coloca. Él enjuaga los cuencos. Ella toma el pulso. Se mueven como 2 bailarines que comparten el peso. El aroma del jengibre y la tierra mojada se mezcla en la noche. Un relámpago parte el cielo. Por un instante, Yuri distingue una figura pálida bajo el portón. Alguien con un impermeable rosa estaba de pie bajo el tamarindo inclinado. La oscuridad lo devolvió. La silueta desapareció. Uri estuvo a punto de preguntar, pero no lo hizo. El círculo dentro de la casa era pequeño y sagrado. No quería romperlo con los fantasmas del callejón. El termómetro volvió a gritar en rojo. El estómago de Yuri se hundió. Más alto. La señora Lan miró el número y tomó la siguiente decisión sin pestañear. A la clínica. Él ya se estaba moviendo. Manta del cofre de madera, bufanda seca, una botella de agua. La señora Lan sujetó el borde del pañuelo azul al extremo de la bufanda como una promesa que no podía fallar. Revisó su bolso, la tarjeta doblada, unas monedas sueltas, la certeza en papel. La lluvia los recibió con ambos brazos al abrir la puerta. La señora Lan abrió un paraguas casi inútil, pero no se rindió. Una pequeña cúpula contra un cielo inmenso. Uri se inclinó y cargó a Tutu en la espalda. «Sujétate fuerte», susurró como si ella pudiera elegir hacerlo. Sus dedos se movieron apenas al oír su voz. La moto resopló, arrancó. Las llantas buscaron el agua y luego el camino. Se movían como un solo ser. 3 corazones dentro de una misma coraza obstinada. Pasaron frente a los puestos cerrados. Un perro perezoso ladró. Las ruedas cortaron los charcos que reflejaban las luces de la calle como 1000 monedas. El viento atravesó la ropa empapada. El pañuelo azul seguía en su frente, la pequeña bandera de su hogar. Cuando el relámpago rasgó las nubes una vez más, nadie se sobresaltó. La noche se había convertido en un trabajo, y el trabajo no dejaba espacio para los papeles secundarios del miedo. La cruz blanca de la clínica surgió de la lluvia, una figura firme en un mundo que se tambaleaba. El amanecer aún no había llegado, pero el negro del cielo ya se había vuelto gris carbón. Yuri apagó el motor. El silencio repentino sonó más fuerte que la tormenta. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban como un himno familiar. La recepcionista levantó la vista y reconoció la urgencia en la postura de una madre y la manera en que el hombre no soltaba la mano, aunque la enfermera con pasos suaves ya se había puesto los guantes. «¿Qué pasó?», preguntó, guiándolos por un pasillo estrecho que olía a alcohol y plástico tibio. «Fiebre repentina», respondió la señora Lan, breve y precisa. «Empezó cerca de la medianoche. Fue subiendo. Dolor de cabeza, escalofrío sin vómito, compresas frías, un poco de agua, débil». La enfermera asintió mientras escuchaba una coreografía conocida. Cama número 3. Uri depositó a Tutu sobre el colchón angosto con el cuidado de quien coloca algo frágil y poderoso al mismo tiempo. El pañuelo azul volvió a su lugar justo en el centro. La señora Lan deslizó su mano bajo la de su hija, palma contra palma, ocupando la frontera entre la vigilia y el sueño. «Está ardiendo», dijo Yuri, y se sorprendió de lo pequeño que sonaba su propia voz. «El pulso es estable», respondió la enfermera suave pero firme. «Suero análisis rápido de sangre. El médico llega enseguida».
La bandeja de instrumentos entró con un leve tintinear. Algodón con alcohol, torniquete, aguja. Yuri dio un paso atrás, luego adelante, y al final se obligó a quedarse quieto. La señora Lan tarareó una vieja melodía como un río que vuelve a su cauce. La enfermera se detuvo un instante, como si ese sonido hubiera aflojado algo en el aire, luego sujetó la vena con precisión y deslizó la aguja. El líquido transparente empezó a caer, aprendiendo a ser amable gota a gota. Una mujer de mirada rápida y el borde del abrigo aún húmedo apareció en la puerta. ¿La fiebre subió desde medianoche?, preguntó tomando la ficha que la enfermera ya tenía en mente. Sí, respondió la señora Lan. Compresas frías. Aún así sigue subiendo. ¿Dolor de garganta?, preguntó la doctora colocando el bajalenguas. Dolor en el cuerpo, asintió la paciente, apenas más leve que un sueño. La doctora escuchó los pulmones, contó las respiraciones, presionó el abdomen con suavidad y revisó la esclerótica bajo la luz. Probablemente una fiebre viral, dijo con una voz que inspiraba confianza sin imponerla. Hagamos un test rápido de dengue para estar seguros. Suero antipirético y observación. Si responde, la dejamos descansar. Si no, aumentamos el nivel de atención. Gracias, dijo Yuri, la palabra más delgada que el peso de su emoción. Traerla ahora fue lo correcto, añadió la doctora ya dándose la vuelta. El tiempo no pasaba, se filtraba. La tormenta bajó el tono hasta volverse un murmullo constante contra los cristales. Yuri aprendió el ritmo del suero: 1, 2, 3, caer. Era el segundo latido de la habitación. Ofrecía agua, secaba la condensación en la botella, se sentaba cuando le decían sentarse y se levantaba cuando parecía útil hacerlo. La señora Lan escribía pequeñas listas en el reverso de un recibo: gachas de jengibre, agua de jengibre, huevos salados. Cada palabra era una cuerda lanzada hacia el amanecer. El pañuelo azul fresco, cálido fresco, otra vez. En algún momento, entre el murmullo del silencio, Yuri notó que su respiración seguía el mismo ritmo que la de la mujer a su lado, no la paciente sino la madre. Miró sus manos envolviendo las de su hija y comprendió algo que no necesitaba palabras. Al fin el amanecer logró negociar con la noche, convirtiendo la ventana de espejo en neblina. La enfermera revisó el suero, los números, la frente que se relajaba un poco. Bien, murmuró casi para sí misma. La señora Lan no levantó la vista. Seguía tarareando. Yuri observó la siguiente gota caer y deseó que fuera la que inclinara la balanza. Cuando el día por fin se abrió por completo entre las nubes, la fiebre empezó a devolver lo que había tomado. No se rindió de golpe. Retrocedió como la marea palmo a palmo hasta que la orilla volvió a aparecer. Las gotas de sudor en la línea del cabello de Tutu dejaron de agitarse y se volvieron normales. El pañuelo azul fresco paciente había cumplido una tarea heroica en silencio. La doctora regresó con una sonrisa pequeña pero merecida. Está respondiendo bien, dijo leyendo la historia clínica que la enfermera había dejado escrita en el aire de la habitación. Mantengan el suero un poco más. Aún esperamos los resultados del test de dengue. Los primeros signos apuntan a una simple fiebre viral. Que duerma. El sueño llegó como si nunca se hubiera ido. Uri exhaló el primer aliento completo desde medianoche. La señora Lan frotó las palmas de su hija calor sobre calor y alisó la manta desterrando cualquier ráfaga inventada por el aire acondicionado. «Come algo», le dijo señalando con la cabeza la máquina expendedora del pasillo. «Si no comes», repitió en voz baja, «el cuerpo que cuida a otro también necesita combustible». Él obedeció. Desobedecer en ese momento habría sido casi superstición.
Cuando volvió con 2 vasos, una sopa instantánea y té suave, la señora Lan ya se había movido al otro lado de la cama, cediéndole el lugar más cercano. Yuri lo notó, pero no dijo nada. Se sentó donde ella quiso. Entre el goteo del suero y el ritmo de la respiración, no dejaba de contar. «En casa haremos una sopa de arroz de verdad», murmuró ella, abriendo la cucharita de plástico. «Esto sabe como un pedazo de cartón que intenta contar la historia de un grano de arroz». Los hombros de Yuri temblaron con una risa pequeña que no llegó lejos. «Ella nunca admitirá que está buena». «No hace falta», respondió la señora Lan. «Lo dirá sola cuando tenga fuerzas para quejarse». Tomó un sorbo de té y miró a su hija como una campesina que observa el cielo cambiar de color, con la misma mezcla de duda y gratitud contenida en un solo respiro. Giờ anh không còn quản lý nữa, anh đã rời bỏ rồi. Anh chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cùng em ở đây thôi. Điều nghe câu trả lời trong lòng cho nên cảm giác khó tả. Một phần có cảm nhận nhẹ nhõm khi Uzi không còn nhìn thấy bà trưởng ở công ty nữa, nhưng một phần là thấy lo lắng như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Uzi nên là nền kinh tế không dễ dàng được rồi, cảm xúc nhưng sự thay đổi trong nói hôm nay khiến tôi không thể lại bỏ người anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn mà cậu không biết chỉ tiêu. Cảm giác căng thẳng giữa họ như càng lớn, cảm giác đang khuất trong từng câu hỏi gì.